1905 y también ha pasado a la historia por ser una de las más conocidas víctimas de la infame y llamada caza de brujas puesta en marcha por el senador McCarthy en Hollywood a finales de la década de los años 40. Dalton Trumbo, como tantos otros elementos subversivos del Hollywood de la época, fue llamado a declarar en el año 1947 ante el Comité de Actividades Antiamericanas, la UAC, que buscaba esos elementos subversivos y comunistas dentro de la industria del cine. Como tantos otros, el guionista se negó a delatar a sus compañeros. ¿Y qué le costó eso? Verse incluida en la tristemente célebre lista negra de los 10 de Hollywood y en consecuencia no poder seguir desarrollando normalmente su carrera en el cine hasta casi al final de la década de los años 50. Vamos, que Dalton Trumbo lo tuvo que dejar, o más bien lo hizo en la sombra, hasta que en el año 1960 Kirk Douglas, y el Kirk Douglas de toda la vida, le llamó para que participara en la escritura del guión de Espartaco, esa película del año 1960 dirigida por Stanley Kubrick. Kirk Douglas, productor del film, no cejó hasta que el nombre de Dalton Trumbo apareciese en los títulos de crédito. Y es que Dalton Trumbo continuó trabajando, ya decimos, pero no podía firmar sus guiones como Dalton Trumbo. Tenía que hacerlo con algún que otro seudónimo, momento en el cual, a partir del que pudiese figurar su nombre en los títulos de crédito, supuso el fin oficial de las horrísonas listas negras del senador McCarthy, a la par que un gran triunfo para gente como Dalton Trumbo, que durante el tiempo en el que fue perseguido por el macartismo se vio obligado a firmar sus trabajos con seudónimo, o bien a dejar que otros firmasen esos trabajos por él. En estas difíciles e imposibles circunstancias, nos atreveríamos a decir, llegaría a ganar 2 Oscars. El primero al mejor guión original por Vacaciones en Roma de William Wyler del año 1953, que acabó firmando su amigo Ian McClellan Hunter. Y el segundo Oscar a la mejor historia por El Bravo de Edwin Rapper del año 1956, que escribió con el seudónimo de Robert Rich. Finalmente, la Academia de Hollywood reconoció a Trumbo como legítimo ganador de este segundo premio en el año 1975, justo un año antes de que Trumbo falleciese. Sin embargo, no le reconocería el Oscar por el film de William Wyler de Vacaciones en Roma hasta el año 1993. Tuvo que llover para ello. Además de estos títulos, y ya en los años 60, cuando su nombre había sido en parte restituido, Dalton Trumbo firmó guiones como los de Éxodo de Otto Preminger del año 1960, El último atardecer de Robert Aldrich del año 1961 o Papillon de Franklin J. Schaffner del año 73. Incluso en 1971, adaptando su propia novela, Dalton Trumbo dirigió esa obra maestra antibelicista que es Johnny cogió su fusil, su única película como realizador. Película que, por cierto, según nuestro colaborador en la sombra ha podido corroborar, estuvo a punto de ser dirigida por el cineasta de Calanda, Luis Buñuel. No sé por qué, me estoy imaginando ahora mismo ciertas escenas de la película con la rúbrica del director turolense. Pero en Trumbo, en la película del año 2015 que traemos a colación en el programa de hoy de Lloviendo Cine, se cubre todo el periodo en el cual Dalton Trumbo, el protagonista de la película, sufre la persecución de ese comité, del UAC, desde que su nombre comienza a aparecer en las listas negras hasta que Kirk Douglas, como ya hemos visto, le rescata del ostracismo para participar en Espartaco, la película de Stanley Kubrick. Y eso ya lo vemos en la película. La película hace un repaso del Hollywood de la época, y así en él vemos aparecer figuras relevantes de entonces como la columnista, temible columnista, Hedda Hooper,
interpretada magistralmente por Helen Mirren, o los actores Edward G. Robinson, amigo personal de Trumbo, interpretado por Michael Stuhlbarg, o por el propio Kirk Douglas, Dean O'Gorman en la ficción. O John Wayne, que a partir de esta película no es que nos caiga un poquito peor, porque ya sabíamos cómo se la gastaba el amigo Wayne en aquella época. John Wayne es interpretado aquí por David James Elliott. Trumbo, la película, fue dirigida por Jay Roach, que de este modo dio un giro radical a su carrera hacia otro tipo de cine de mayor calidad, porque entre sus anteriores títulos podíamos encontrar los que integraban las sagas de Austin Powers o Los padres de ella. Y en su reparto aparecen también nombres de calidad, como los citados de Helen Mirren o Michael Stuhlbarg. Reivindicamos una vez más la figura de este nunca lo suficientemente reconocido actor, Michael Stuhlbarg, o Diane Lane, que interpreta a la esposa del propio Dalton Trumbo. Pero claro, quien brilla con luz propia es el actor que da vida a Trumbo, que no es otro que Bryan Cranston, sí, el Walter White de Breaking Bad. Cranston está tan excelente en su trabajo que, en humilde opinión de nuestro colaborador en la sombra, Juan Solo, hubiese merecido el Oscar de ese año a Mejor Actor Principal, Oscar al que estuvo nominado. Pero claro, ese año era el año del amigo Leonardo, que había que darle el muñequico de una vez, sí o sí, que había retraso. Y no digo yo que la interpretación del ganador del Renacido no sea buena, pero es que lo de Cranston, ya digo, o mejor dicho, lo dice Juan Solo, se encuentra más allá de todo elogio. Y puesto que este programa es una reivindicación de la figura del guionista, citemos con honores al guionista de la película de Trumbo del año 2015. Ese guionista se llama John McNamara, que también es productor del film y que fue nominado al premio del sindicato por este trabajo, premio al guión adaptado decimos, ya que la película se basa en un texto del escritor Bruce Alexander Cook. Veredicto de Trumbo, la película del año 2015, una gran lección de historia. Al igual que Mank, un retrato fidedigno, aunque no guste, de lo que fue el Hollywood de aquellos años. Y hay más guionistas de cine que han aparecido en el cine. Ya fuera del biopic, pero también con el tema de la caza de brujas de fondo, nos encontramos también con unas cuantas películas, como por ejemplo The Majestic. La película de Majestic, hoy en parte un poquito olvidada, si es que en algún momento tuvo algo de repercusión, fue dirigida en el año 2001 por Frank Darabont. Sí, Frank Darabont, el director que se dio a conocer a comienzos de la década de los 90 con Cadena Perpetua del año 1994 y considerada por muchos como una de las mejores películas de la última década del siglo pasado, y basada en un relato de Stephen King, como también lo estaría su siguiente película, La Milla Verde, del año 1999. Ambas películas, además de estar inspiradas en un relato del sin par Stephen King, tenían en común estar ambientadas en el mundo carcelario. Y aunque no tiene la calidad de sus dos anteriores trabajos, The Majestic, su tercera película, es también un film muy disfrutable, en el cual Frank Darabont nos cuenta la historia de un guionista de Hollywood de los años 50, perseguido también por ese comité de actividades antiamericanas. Ese protagonista, ese guionista perseguido por el comité, no diremos cómo, pero acaba escondido en un pequeño pueblo donde no diremos tampoco porque termina siendo muy bien acogido por sus vecinos. Una película, por cierto, que mira de reojo al cine de Frank Capra, que nos brinda uno de los mejores trabajos interpretativos de la carrera de Jim Carrey, que no es decir poco. Luego, por cierto, nombraremos alguna que otra película de Jim Carrey en el programa de hoy de Yo Viendo Cine.
y muy relacionada también con el tema del papel de los guionistas en la caza de brujas de Hollywood, se encuentra la película de la que vamos a hablar a continuación. Se trata de La Tapadera, película que dirigió en el año 1976 Martin Ritt, y no confundir con la película de Sidney Pollack del mismo título y que adaptaba a un relato de John Grisham con Tom Cruise y Jim Hackman en su reparto. La película del año 1976, la película de Martin Ritt, se llamaba en el original The Front, mientras que la de Pollack se llamaba The Firm. Pues bien, en The Front del año 1976, Martin Ritt, director siempre preocupado por las cuestiones sociales y laborales, aborda el tema de la persecución macartista contando la historia de un guionista de Hollywood incluido en esa lista negra y que le pide a un amigo suyo, cajero en un restaurante, que firme los guiones que él escribe para poder seguir trabajando en la industria cinematográfica. De ahí el título de la película, La Tapadera. Hablamos de una película muy especial, por tanto en cuanto gran parte del equipo técnico y artístico estaba integrado por profesionales que realmente formaron parte de esas listas negras. Entre esas personas estaba uno de sus protagonistas, Ciro Monster, recordado por papeles en películas como Golfus de Roma o Los Productores, y que sufrió en sus propias carnes las iras y las paranoias del Comité de Actividades Antiamericanas. Su compañero de reparto en esa ocasión fue Woody Allen, el cajero de restaurante, uno de los grandes guionistas del cine contemporáneo que no solo se ponía delante de las cámaras en sus películas, sino que de vez en cuando aparecía también en películas ajenas. Lo que ocurre es que ya se sabe, y abrimos un pequeño paréntesis, cuando Woody Allen actúa en películas dirigidas por otros, es de esos actores directores que se apropia de la escena. Pareciera que estamos en una película dirigida por él, que estamos en una película 100% Woody Allen. El guión es de otro, en este caso Walter Bernstein, por cierto, fallecido a los 101 años en el año 2021. También uno de los perseguidos por la infame caza de brujas del senador McCarthy. Y la película es de otro, de Martin Ritt, pero como ocurre en Sueños de Seductor, del señor Herbert Ross, con más INRI en este caso porque el guión también era de Woody Allen, pareciera que estamos en una película dirigida o auspiciada por Woody Allen. Y cerramos este pequeño pero recurrente paréntesis sobre la figura de Woody Allen. Y hay otras películas de las que no nos damos cuenta que tienen a un guionista en sus filas, en su reparto, como por ejemplo Living Las Vegas. El personaje de Nicolas Cage es un guionista de cine, que nos dejamos llevar por el bosque y no vemos los árboles. Mike Figgis la dirigió en el año 95 junto a ¿Qué fue?, de Elizabeth Shue, y no nos damos cuenta de ello. Nicolas Cage en la película se da la bebida porque es un guionista ya no en crisis creativa, en una cuesta abajo llena de alcohol. Vamos, una revisitación, ahora que lo pensamos, de la película Mank, de la historia de Herman Mankiewicz. En interrogación, remake encubierto, y también hay guionista de por medio en Jean-Luc Godard, en la película El desprecio del año 1963, en la cual Michel Piccoli es un guionista que tiene que adaptar nada más y nada menos que La Odisea para una película que en la ficción va a dirigir Fritz Lang, haciendo de sí mismo de Fritz Lang, es decir, cine dentro del cine al cuadrado o al cubo. Para rematarlo, el productor es Jack Palance y la novia de este, Brigitte Bardot, y el director, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Y muchísimos guionistas y de gentes del cine y del espectáculo nos encontramos precisamente en las películas que ha escrito y que ha dirigido Woody Allen. La mayoría de estas películas
con un alto componente autobiográfico. Películas que en muchos casos acaban convirtiéndose en reflexiones sobre el propio Art